Miércoles 28 de septiembre del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Les vamos a llevar hoy a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial. Saludamos como todas las mañanas con nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, muy buenos días, Vero, Andrea. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Muy bien, con muchas energías, un poco de frío la mañana de hoy, pero parece que va a ser un gran sol. Correcto, Andreita. Qué bien. Además, nosotros les hacemos una invitación, amigos, para que nos puedan sintonizar a través del telégrafo.com, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Entre los temas que vamos a abordar hoy, primero, la comparecencia de Elizabeth Otavalo, la madre de la lamentablemente fallecida abogada María Belén Bernal, que nos ha conmocionado a todos. Y pues ella compareció ante la Asamblea Nacional. ¿Tú tienes los detalles, Lautaro? Así es, Vero, te cuento y a los amigos televidentes y radioescuchas que sí, ayer tuvo 3 veces que rendir su versión en diferentes comisiones de la Asamblea y en el Pleno de la Función Legislativa. Les vamos a contar todos los detalles y también los caminos que se vienen hacia adelante dentro de este caso. Correcto, Lautaro, muchísimas gracias. Además, Andrea, vamos a revisar cuáles son las últimas novedades con respecto a las resoluciones que se han tomado en las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales e indígenas. Así es, Vero, Lautaro, nuevamente excelente día y también para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. El día de ayer se dio una rueda de prensa en donde se informó los resultados actualizados de las mesas de diálogo. 54 acuerdos ya hay hasta el momento, en 70 días de las mesas de diálogo. Le tenemos los detalles de aquí. Correcto, Andrea, más adelante también estará aquí en nuestra mesa de trabajo el titular del MIES, el economista Esteban Bernal, con quien vamos a conversar acerca de un foro que se va a realizar en la ciudad de Cuenca, que va a albergar a varias naciones latinoamericanas con temas de interés social para todos ustedes, amigos televidentes. Así que bienvenidos, iniciamos. Buenos días. El presidente Guillermo Lasso se comprometió en fortalecer las políticas contra la violencia contra la mujer. Madre de María Belén Bernal compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para pedir ayuda en el caso del femicidio de su hija. Las mesas de diálogo alcanzaron 54 acuerdos entre el gobierno y organizaciones sociales. En lo internacional, el huracán Ian deja considerables destrozos y decenas de miles de evacuados en el oeste de Cuba. Y en los deportes, Ecuador empata contra Japón en su partido en Alemania. 7 de la mañana con 3 minutos, iniciamos, amigos televidentes, con los detalles de la información nacional. El gobierno anunció su plan para el fortalecimiento de la política pública para combatir la violencia contra la mujer. Entre las acciones a emplearse están la implementación de una unidad especializada en temas de violencia de género en cada institución pública. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció este 27 de septiembre las acciones que tomará el gobierno para fortalecer la política pública para combatir la violencia contra la mujer. El primer mandatario indicó que una de las primeras acciones será un paquete de medidas en todos los ministerios y entidades del Ejecutivo. Tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Estas medidas serán recogidas en un decreto que firmaré en los próximos días. Además, el jefe de Estado indicó que se reunirá con organizaciones de mujeres, cámaras de la producción, universidades, comunidades educativas y gobiernos locales. Juntos debemos cambiar este terrible patrón de comportamiento y enfrentar a la cultura machista, abusiva y a veces, lamentablemente, hasta criminal. Y agregó que la ejecución y aplicación de estas políticas públicas necesitan de recursos económicos. Como presidente me comprometo a hacer el análisis necesario y llevar a cabo una suerte de pacto fiscal para la aplicación de la ley y del plan de lucha contra la violencia. Actualmente existen 2 leyes que buscan reducir las cifras de desigualdad y violencia de género, que son la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer y el Acuerdo Nacional para la Erradicación de la Violencia. Manuela Bedón, Noticias 7. En el 2021
2021 se había catalogado como el año más violento contra las mujeres y ahí se tenía pues una cifra de alrededor de 192 mujeres asesinadas, víctimas de femicidio. Sin embargo, solo en lo que va del año del 2022 ya tenemos un registro de 206 mujeres asesinadas en este año hasta el mes de junio, julio, y aún faltan pues las que se han descubierto en estos 2 últimos meses. Recordemos hace poco, y mientras estaba en la investigación y en la búsqueda de María Belén Bernal, se halló un cuerpo sin vida en Daule, en la provincia del Guayas. Además, también se halló el cuerpo sin vida de una mujer en el Cañar, así que las cifras aún faltan de actualizar. Sin embargo, esto no es un tema, digamos, que es de ahora, sino que desde el 2019 se registra el aumento no solo de los femicidios, sino de la violencia de género en general. Este año, en febrero, fue el más aterrador. 11 mujeres murieron víctimas de femicidio y es ahora pues que se esperará hasta la siguiente semana este decreto al que se ha comprometido el presidente Guillermo Lasso, que se lo firmará con algunas propuestas. Él ha dicho también que se analizará el tema del presupuesto para poder aplicar la ley que ya existe en contra de la violencia de género. Mira que de 24 provincias del Ecuador, solamente en 3 no han habido casos de muertes violentas a mujeres ni femicidios. Esto es en Zamora Chinchipe y en Pastaza y Galápagos. En el resto del país hay por lo menos un caso, lo cual es muy preocupante. Por ejemplo, en Guayas hay 116 muertes violentas a mujeres hasta septiembre de 2022. Esto implica que evidentemente estas leyes y los proyectos tienen que cumplirse, porque hace un año exactamente se anunció que se iba a implementar el registro único de violencia contra las mujeres, pero todavía no se lo está cumpliendo, y esto es lo que implica y lo que demuestra que se necesitan medidas urgentes, porque es un problema que se está saliendo de las manos. Otra de los anuncios que se ha realizado en estos días es poder analizar cómo se encuentran ahora las casas de acogida. Recordemos que a escala nacional hay solo 20 casas de acogida, que es precisamente como su nombre lo indica, acoge a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y a sus hijos que ya no quieren estar en sus casas. Sin embargo, esto también se estará poniendo dentro de la mesa de la Secretaría de Derechos Humanos para mirar finalmente cuáles son las acciones que se van a ejecutar. Y es que es importante eso, porque se preguntaba, bueno, dentro del gobierno, dentro del Ejecutivo, ¿quién está a cargo de implementar todas estas políticas públicas contra la violencia de género y contra la violencia de la mujer? Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos, entre sus funciones, tiene principalmente una de ellas, que es este tema de erradicar este problema que está viviendo el Ecuador, pero también es importante recordar que se está solicitando a toda la comunidad, es decir, tanto a universidades, a colectivos civiles, colectivos de mujeres, colectivos de diferente índole, que puedan participar dentro de todos estos proyectos para que en conjunto se pueda enfrentar un gran problema, porque estamos hablando de que cada 2 días muere una mujer por violencia de género. Y no solo eso, sino que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de género. Hay que establecer también un cambio de patrones socioculturales, porque es muy importante que todas estas alianzas se den en conjunto, sobre todo con la concienciación por parte de la familia, porque estos son valores que deben darse desde los primeros años de escolaridad y los pequeños, y que se empiecen a cambiar un poco estos patrones distorsionados que tienen mucho que ver con una cultura machista que se ha mantenido por muchísimos años. Asimismo lo ha mencionado el primer mandatario, lamentablemente somos víctimas de una cultura machista que como tal tiene características realmente muy lamentables para la equidad de género. Ahora les contamos que la madre de María Belén Bernal acudió esta tarde al Pleno de la Asamblea Nacional para contar la historia de su hija y evitar que hechos similares se repitan precisamente en el futuro en nuestro país. En el Legislativo se conformó una comisión para dar seguimiento a este caso. Veamos de qué se trata. Legislativo. Aplaudida y recibida con abrazos, Elizabeth Otavalo acudió al Pleno de la Asamblea Nacional para continuar con su pedido de justicia por el femicidio de su hija, María Belén Bernal. Con dolor en su mirada y una voz que se quebraba al recordar a María Belén, Otavalo contó que identificó el cuerpo de su hija por la pijama que éste vestía. Y reconocí su pijama. Y reconocí su ropa. Y vi la forma como la enterraron. Una forma cruel, donde le destrozaron su carita.
El culpable de este vil acto sería el teniente Germán Cáceres, esposo de María Belén y prófugo de la justicia. Pero, según Otavalo, el hombre no habría actuado solo. ¿Dónde está toda esa gente? Porque no era solamente una, porque detenida hay una persona, la señorita Cadete. ¿Y los demás? ¿Dónde está Germán Cáceres? El pedido de la madre a los asambleístas es que fiscalicen este caso y acompañen las investigaciones que efectúa tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General del Estado, porque no desea que el asesinato de su hija se quede en una simple estadística. Y al momento que se propuso la conformación de una comisión especializada, se armó el debate. Es lamentable que quieran usar la muerte de María Belén como un trofeo para fines partidistas. Eso es lo que no se puede permitir. Y lo que sí pedimos es que no se politice este tema. Es una decisión política fiscalizar y es una decisión política darle respuesta a una familia que ya no tiene una hija. El Pleno aprobó con 88 votos a favor la creación de una comisión especializada por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo, que estará integrada por las legisladoras Ana Herrera, Yesenia Guamaní, Mireya Pazmiño, Marjorie Chávez y Amada Ortiz. Sin embargo, en el Pleno también hubo discrepancias con la conformación de esta comisión, pues aseguran que en la mesa de justicia se podría abordar este tema. Lautaro Andrade, Noticias 7. Entonces ayer fue invitada Elizabeth Otavalo a la Asamblea Nacional. Primero estuvo en la Comisión de Justicia, luego en la de Garantías y finalmente en el Pleno, contando exactamente lo mismo. Hizo la cronología de lo que le pasó a su hija, volvió a recordar lo que ella vio cuando la encontró y volvió a solicitar que la Asamblea fiscalice. ¿Por qué se arma el debate y por qué hubo tantas discrepancias y diferencias? Porque justamente dicen y se analiza de que no era necesario que ella primero intervenga en 3 diferentes instancias legislativas, podría haberlo hecho en una sola, y segundo, conformar esta comisión que lo que va a hacer es hacer un seguimiento de todo el proceso para revisar que se cumpla con transparencia, pues han mencionado varios asambleístas, como escuchamos en la nota, de que no es necesario, porque para eso ya existe la comisión o de Garantías o la de Justicia, que se pueden encargar de eso. ¿Para qué crear uno más? Lo que están diciendo entonces ciertos legisladores es que esto es un tema político, partidista, que buscan decir, bueno, como este es un caso tan mediático, queremos participar, y por ello mismo no todas las bancadas decidieron o querían integrar esta comisión, que es únicamente conformada por mujeres. Una de las funciones más importantes o una de las funciones básicas de la Asamblea es precisamente la fiscalización, pero no se tiene que cambiar el concepto de lo que significa fiscalizar frente a cuáles serían las labores de la Fiscalía General del Estado. Claro. En ese sentido, entonces no se pueden abrogar funciones y por lo tanto en este caso sería una comisión que solamente va a seguir el caso por un mes, va a seguir los pormenores del caso por un mes, pero va a acompañar a la Fiscalía en las investigaciones que se dan. Eso es importante que nuestros amigos televidentes conozcan, Lautaro, para que no se vaya a confundir cuál es la función de la legislatura y cuál es la función de la Fiscalía. Sí, la Asamblea no es que se va a meter a hacer los peritajes. Exacto. Y todas estas cosas, eso hace la Fiscalía. Inclusive la propia policía, que también tiene jurisdicciones para investigar, ha dicho que durante el proceso penal no van a formar parte porque no quieren empañar o no quieren intervenir y que se malinterprete, quieren dar transparencia total. Eso es de la Fiscalía, que ya lo está haciendo con apoyo, eso sí, de peritos, por ejemplo, extranjeros, pero en el tema de la investigación es netamente de la Fiscalía. La Asamblea, desde el tema político-legislativo, acompaña, pero esto ha dado a muchos comentarios. Así es. ¿Qué es lo que tiene entonces que entregar específicamente esta comisión en un mes? Ellos tienen que entregar un informe con recomendaciones, resoluciones y también conclusiones respecto de cómo se ha seguido la investigación de María Belén Bernal, y lamentable realmente que la Asamblea Nacional haya hecho que Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, haya tenido que incluso revictimizarse. Ella es una víctima ya del femicidio de su hija y tener que contar 3 veces. No puedo imaginarme yo lo doloroso que debe ser contar una y otra vez pues este proceso en el que ella está viviendo. Así que pues ha quedado descartado que tanto la Comisión de Justicia como la de Garantías Constitucionales tomen el caso. Esta comisión lo hará. Sí. Y otro punto para cerrar el tema, ella lo ha dicho, Elizabeth Otavalo, de que bueno, también espera que continúe el proceso contra los demás implicados o presuntos colaboradores de lo que habría hecho Germán Cáceres, porque en este momento, hasta hoy, tenemos solamente a 2 procesados en este caso.
Cáceres, que está prófugo, y también la cadete Jocelyn S., que ella está procesada por femicidio, presuntamente cómplice de femicidio, pero no nos olvidemos que habían otros 12 miembros de la policía que tienen acciones administrativas, que están suspendidos y que se había dicho la semana pasada que esperaba la Policía Nacional en este caso, que la Fiscalía los procese también. Hasta el momento eso no ha pasado y se sigue investigando porque lo que también ha dicho pues Elisa Otavalo es que Cáceres no pudo actuar solo en el asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo de su hija María Belén Bernal. Ahora les contamos, amigos, lamentablemente que en nuestro país 7 de cada 10 menores de 14 años, mujeres, han resultado embarazadas producto de violencia sexual. Solamente para hacer un recuento, en el año 2021, más de 41,000 bebés nacieron de madres menores de edad. Es por esto que el Ministerio de Educación, el de Salud y la Secretaría de los Derechos Humanos realizan actualmente campañas de prevención en escuelas y colegios del país para reducir de alguna forma estas cifras alarmantes. Ecuador es el segundo país de la región con la tasa más alta de embarazos en menores de edad, y es que el 15.7% de los partos en el país son de adolescentes, mientras que el 0.14% son de menores de 14 años. En cifras, más de 2,000 bebés nacieron de madres de 10 a 14 años y más de 40,000 bebés nacieron de madres de 15 a 19 años, esto solo en el 2021. Estas cifras preocupan a las autoridades, por ello se desarrollan campañas de prevención para reducir estos índices. En donde hemos convocado a chicos y chicas de territorio a nivel nacional para que efectivamente puedan recibir un proceso de formación y acompañamiento con especialistas para conocer más acerca de estrategias de prevención del embarazo. Y es que ninguna niña debería criar y cuidar a otra niña a temprana edad. Cuando esto ocurre, los impactos en la vida de los menores se dan en todos los ámbitos, tanto psicológico, social, económico, familiar y educativo. En este punto, la cartera de educación busca que la menor embarazada no abandone sus estudios. Para esto generamos una serie de adaptaciones que efectivamente permitan que niños, niñas, adolescentes que están en esta situación de embarazo adolescente, maternidad o paternidad temprana, puedan continuar sus estudios. Además, desde el Ministerio de Salud se brinda el apoyo psicológico tanto a la menor como a sus padres. Incluso se asesora legalmente para abortar si el embarazo fue producto de una violación. También se le da toda la consejería para que tome decisiones si va a continuar con el embarazo o lo decide interrumpir de acuerdo a lo que dice la ley. Varios estudiantes también reconocen las consecuencias de embarazos a temprana edad. Las adolescentes que quedan embarazadas tienen que retirarse sus estudios, algunas los continúan y algunas no. Y eso hablando a nivel del colegio, muchas no entran a las universidades y se les dificulta mucho seguir una carrera y ser profesionales. Edison Saavedra, Noticias 7. Por acá me había anotado una cifra que a mí me parece espeluznante. Según una encuesta del INEC que se realizó en el 2019, cada 5 días niñas de 14 años y 136 menores de edad entre 15 y 19 años dan a luz en el Ecuador. Te tengo el dato actualizado, bien, que lo sacó ayer la Secretaría de Derechos Humanos. No lo había encontrado, este es del 2019, sí es. ¿Era cuánto? A ver. Cada 5 días. Sí. Cada 5 días, 5 niños de 14 años y 136 menores de edad. Ya, entonces, en 3 años, o sea, ahorita sí, 3 años que han pasado, ahora son 7 niñas de 10 a 14 años al día dan a luz. 7 niñas, ¿no? ¿Cómo pasaron 3 años? Y de los 138 que dijiste. 136 menores de edad, estas cifras del 2019. Ahora son 158 de 15 a 19 años al día, es decir, 158 niñas o adolescentes de 15 a 19 años al día dan a luz y 7 niñas que no superan los 14 años también, para que vean. Y a escala de América Latina, 67 de cada 1,000 en toda América Latina dan al día a luz, menores de 19 años. Solo para aclararlo, en el 2019 cada día 5 niñas eran de 14 años ahora las que daban, ahora a 7. Realmente es impresionante. El día de ayer entonces se
digamos, se tiene en memoria este día para prevenir precisamente el embarazo en los adolescentes, y también lo que han dicho es que se está trabajando para romper estas barreras de acceso a la salud pública, de acceso también para que los jóvenes conozcan cómo cuidar de manera general su situación, incluso y disfrutar, ellos han dicho también, la vida sexual de una manera más amplia, rompiendo barreras. Justo la semana pasada hablábamos aquí con Carolina sobre la investigación que ella hizo sobre este acceso también a anticonceptivos, a esta salud sexual, digamos, que se debe tener en el Ecuador, y se ha visto también que hay muchísimos mitos respecto o en torno a este tema. Lo que está tratando también el Ministerio de Salud Pública es poder crear que la gente hable de esto y también que se rompan estas barreras. Y la política psicológica debe ser tomada como una política de Estado para poder ayudar a las familias que normalmente son presas de situaciones de inestabilidad, conflicto, violencia intrafamiliar. Son situaciones sociales que lamentablemente se viven a diario y que muchas veces esto es lo que provoca estas situaciones de embarazos en los adolescentes. Es importante entonces que se dé precisamente esta contingencia, Lautaro. Porque lo que comentábamos, Vero, justamente estas son 210 niñas al mes, menores de 14 años, que estarían dando a luz, son víctimas de violaciones. Legalmente, exactamente, claro, eso es una violación porque es prohibido en el Ecuador y en gran parte del mundo, creo que en todos los países, que no puedes tener relaciones sexuales con una niña de 14 años o menos. ¿Y esto qué es lo que provoca? Vimos una nota: deserción escolar, pobreza, problemas emocionales y una serie de situaciones sociales que son muy graves, y esto es ahondar en ese círculo de violencia que se tiene que combatir directamente, porque son cifras escandalizantes. 210 niñas al mes de 10 a 14 años dan a luz al día en el Ecuador. Ahora es momento de hacer una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos de la misma, el Ministerio de Turismo lanzó la visa nómada para extranjeros en el marco del Día del Turismo. ¿De qué se trata esta nueva visa? Ya les contamos los detalles cuando regresemos de la pausa. 7 de la mañana con 24 minutos, amigos televidentes. Seguimos informando. Autoridades del gobierno avisaron sobre los avances obtenidos en las mesas de diálogo que llevan ya 70 días de instaladas. A continuación le tenemos un detalle al respecto. Las autoridades que nos acompañan esta como mañana, histórico, así es como las autoridades de gobierno califican a las mesas de diálogo que ya llevan 70 días de instalación. De acuerdo a la información dada por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, al momento ya hay 54 acuerdos en total, con 4 de 10 mesas cerradas. Podemos decir que ha sido un trabajo bastante enriquecedor tanto para las organizaciones indígenas como para el gobierno. Nos ha permitido comprender, compartir y entender las visiones diferentes y sobre todo tratar los temas en muchos de los cuales hemos podido coincidir y en otros pues que tampoco o que todavía no se ha podido coincidir. Los acuerdos están divididos en mesa de banca pública y privada, 6 acuerdos. En la mesa de control de precios hay 5 acuerdos. Mesa de fomento productivo, 20. Y energía y recursos naturales, 10. Sobre las 6 mesas que continúan su cronograma, se resaltó la de derechos colectivos, según explicó la ministra de Educación, María Brown. Lo que tiene que ver con educación intercultural bilingüe, ya ha logrado 14 consensos. Entre lo acordado se destaca el fortalecimiento de la Secretaría de Educación Intercultural, dándole rango de ministro al titular de esa institución, además del incremento del presupuesto, el mantenimiento de la infraestructura, reapertura de las escuelas rurales, entre otras. Para la ejecución y seguimiento de todos los acuerdos establecidos, se acordó establecer entre el Gobierno Nacional y las organizaciones una comisión técnica. Por su lado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, asegura que en los próximos días podría culminar la comisión técnica que entregará insumos al Pleno de la Mesa de Subsidios para llegar a acuerdos definitivos. Andrea Orbe, Noticias 7. Lo que se ha dicho el día de ayer de parte tanto de las organizaciones sociales como de las autoridades del gobierno respecto de la mesa de combustibles. Por una parte, Leonidas Diza dice que ha habido un retroceso, sin embargo, Darío Herrera, el ministro que está liderando esta mesa de diálogo, ha dicho que lo que están realizando ahora son mesas técnicas que van a elaborar un informe para que luego en esta mesa de subsidios pueda analizarse qué es lo que va a
a suceder o qué es lo que se va a ejecutar. Él ha dicho que seguramente va a ser un plan piloto que se ponga en práctica en primera instancia y que con el pasar del tiempo se va a tener que seguir teniendo estas mesas técnicas porque el tema es muy amplio y es muy álgido. Eso precisamente pues lo que ha dicho Leonidas dice es que ellos querían ya salir con un acuerdo, o digamos un plan de acción, una ruta de acción pues específica después de estos 90 días. Lo que también el día de ayer se dijo en la rueda de prensa de parte del Ministerio de Educación, la ministra, la titular de esa cartera de Estado, también ha recordado que uno de los primeros acuerdos es que por cada tema dentro de la mesa de derechos colectivos se vayan también anunciando más acuerdos. Es decir, la mesa de derechos colectivos va a tratar varios temas, entre ellos la educación intercultural. Ese tema ya quedó cerrado con 14 consensos, eso es lo que ha dicho la ministra María Brown, y también había destacado que todos estos consensos, del 100% de los consensos son pedidos de las organizaciones sociales, pero que evidentemente esta mesa de derechos colectivos específicamente continuará. Hay 6 mesas hasta el momento que no se cierran. Y justamente en la de derechos colectivos, ayer se reunieron porque las organizaciones sociales presentaron 53 planteamientos sobre principalmente la autodeterminación de los pueblos. El Ejecutivo en este caso entregó una respuesta. Hoy se reúnen a puerta cerrada cada una de las partes para analizar todas estas propuestas que ha dado ahora el gobierno y mañana se vuelven a sentar para ver si ya hay consensos y, como dices tú, se pueda ampliar un poco más. No nos olvidemos que quedan ya 2 semanas para que finalicen las mesas de diálogo que iniciaron luego de esta acta de paz entre el gobierno y las organizaciones sociales e indígenas para acabar con el paro nacional. Y también queremos comentarles que en la mesa de justicia y de seguridad, se abordó ayer el tema de la protesta social, que es lo que desencadenó todo lo que estamos viviendo, porque lo que se está pidiendo es que haya una capacitación a las instituciones públicas para que sepan cómo manejar el tema de los derechos humanos cuando hay movilizaciones, cuando hay protesta social, evitar la represión. Y también ayer en esta mesa de seguridad se abordó cada una de las observaciones de la Corte de Derechos Humanos sobre lo que pasó en el Ecuador, sobre todo en junio de 2022, con lo que vivimos 18 días de paralizaciones. Sin embargo, es muy importante destacar que a lo largo de este trabajo se ha llegado a culminar 54 acuerdos, Andrea. Esa es una cifra importante. Eso denota que ha habido un trabajo conjunto, mancomunado y una buena comunicación entre los dos sectores para lograr tener ya este consenso y estos acuerdos que van a beneficiar al país a la larga. Sin embargo, la mesa acerca del precio de los combustibles, del subsidio a los combustibles, no deja de ser una de las más difíciles, una de las más álgidas, y se espera que se siga trabajando en esta mesa hasta el 12 de octubre. Así es, eso justamente es lo que había dicho ayer el ministro Darío Herrera, que en esta mesa lo que se va a crear tal vez es una ruta que se va a seguir luego de los 90 días. Sin embargo, sí, las organizaciones sociales han reconocido que ha habido estas coincidencias, pero también pues tienen sus reparos frente a otras cosas que no se han concretado dentro de estas mesas de diálogo. Ayer justamente conversábamos aquí también con el ministro de Producción y él nos comentaba lo que había ocurrido también en la mesa de fijación de precios y también del control de precios y también de fomento productivo, pero han dicho que el diálogo evidentemente va a seguir abierto. Estaremos pendientes entonces de cuál es el desencadenamiento de esta situación tan importante. Ahora les contamos que créditos de Banecuador al 1% de interés y 30 años plazo contribuyen sin duda a la reactivación económica de nuestro país. Hasta el momento aproximadamente 40.000 usuarios se han beneficiado de este crédito y además con un trámite sumamente sencillo. Veamos de qué se trata. Copia de cédula, certificado de votación, una planilla de servicio básico, la solicitud de crédito y documentos que respalden los ingresos que percibe por concepto de su actividad económica son los requisitos para solicitar un crédito de Banecuador, que tiene un plazo de hasta 30 años y una tasa de interés del 1%. El monto en el crédito de las oportunidades es hasta $5.000. Pueden aplicar online, pero lo que sí necesitamos es que la solicitud
y toda la documentación sea entregada físicamente en cualquiera de nuestras agencias, justamente para evitar todo el tema de tramitadores. Quienes pueden solicitar los créditos son clientes y no clientes de Banecuador, que sean personas naturales consideradas microempresarios, principalmente de sectores agropecuario, artesanía, pequeña industria, microcomercio, entre otros. Y hemos beneficiado más o menos a unas 40.000 usuarios por un monto de 102.500.000 dólares. Ya estamos en eso. Tenemos aproximadamente unas 8.000 solicitudes más por 7 millones de dólares. De estos 100 millones primeros, 99.200.000 dólares han sido colocados en el sector de la agricultura y ganadería. El crédito fue algo rápido. Realmente estoy muy feliz porque esto me va a permitir crecer. Como hago cosas de madera, cosas con bejuco, con caña, apenas mi esposa, porque ella es la que me ayuda en todo esto, solicitó el crédito, fue de inmediato, fue rápido, me sorprendí. Guayas, Los Ríos y Santo Domingo son las provincias donde más han accedido a los créditos. Bueno, este crédito, que se llama Creando Oportunidades, es uno de los planes de gobierno más importantes en tema económico, por lo que implica. Comentaban que ningún banco ni ninguna entidad financiera te pueden dar un préstamo al 1% de interés y a 30 años plazo. Estaba enfocado principalmente en el sector agrícola para que se pueda generar el tema de los cultivos y poder invertir en ese aspecto, y es algo que efectivamente se está llevando a cabo allí, pero también dentro de todo lo que hemos hablado de las mesas de diálogo y de la banca pública. Por ejemplo, cuando fue la primera mesa en la cual hubo consensos, se hablaba de 200 millones de dólares que se iban a entregar para este rubro de los créditos Creando Oportunidades, que como hemos visto es bastante sencillo de aplicar, se lo está haciendo, e inclusive se está analizando en que cada año se puedan invertir más fondos para poder ampliar la cartera de este beneficio económico, podríamos denominarlo así. Muy bien, amigos, ahora les contamos en otro tema que el Ministerio de Turismo lanzó la visa nómada para extranjeros en el marco del Día del Turismo. En la siguiente nota nosotros le vamos a contar de qué se trata este nuevo tipo de visado. Veamos. Este 27 de septiembre se lanzó la visa nómada, la cual es un nuevo tipo de visado que permitirá a los trabajadores remotos o nómadas digitales extranjeros una visa temporal para que trabajen desde el Ecuador. Según el ministro de Turismo, Nils Olsen, es incrementar los ingresos en el sector turístico con los trabajadores remotos del mundo. Pueden quedarse en el Ecuador hasta 2 años trabajando para una empresa internacional. Eso quiere decir que los nómadas no van a venir a quitarle empleo a los ecuatorianos. Si un trabajador remoto quiere quedarse más tiempo de 2 años, luego tendrá que aplicar a otro visa o a la residencia en el Ecuador. Para quienes deseen aplicar a la visa, deben tener algunos requisitos obligatorios, como lo es trabajar para una empresa en el extranjero. El récord policial, por supuesto, tiene que comprobar que tienen un ingreso mínimo mes a mes para que puedan vivir cómodamente en Ecuador, seguro de vida, entre otros requisitos que lo pueden ver oficialmente en la página de Cancillería. Nancy Miorelli es entomóloga, es decir, estudia los insectos. Ella está en el Ecuador trabajando y conociendo el país, y cuenta que desde su experiencia profesional, el Ecuador es un país maravilloso para trabajar, conocer y hacer investigación. Cuando vienen mis clientes para ver los bichos, me preguntan qué podemos ver en una semana, en 2 semanas, y yo digo literalmente todo. Puedo llevarte a las montañas, puedo llevarte a la Amazonía, podemos ir al bosque nublado. Y explica que la visa de nómada permitirá a los trabajadores a no dejar su carrera de lado mientras conocen otros lugares. Eso se puede ayudar a la gente que quiere hacer esa transición en su vida. El ministerio prevé que esta visa motive al ingreso entre 8.000 y 10.000 turistas internacionales cada año. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, entonces el día de ayer lo que se explicaba junto con Cancillería es que esta visa nómada se está analizando ya poner en ejecución, o más bien ya en abril inició, ya tenemos visa nómada, pero sin embargo se va a dar mucho más refuerzo a esta iniciativa porque dicen que evidentemente ahora tenemos un mundo globalizado, hay muchísima gente que incluso después de la pandemia aumentó a trabajar remotamente, es decir, en teletrabajo a través
través de una computadora. Entonces lo que se quiere es que legalmente ellos pudiesen venir aquí al Ecuador a trabajar, qué sé yo, en Galápagos, en la costa, en la playa, y con eso también dejen recursos en el país. Y lo que se hace es que no se da una visa de turismo, sino esta visa nómada. Son 183 nacionalidades que pueden aplicar a esta visa nómada. O sea, es un proyecto para extranjeros. Como bien lo dices tú, en la página oficial encuentras todo un catálogo de las diferentes regiones del Ecuador: Costa, Amazonía, Sierra y Galápagos. Bueno, ahí no está en la visa como tal, pero están estas otras tres, y te da una lista de lugares donde puedes hospedarte, si quieres que sean enfocados en algo comunitario, algo rural o en gastronomía, en diferentes sitios. Hay varias opciones. Tú aplicas para poder dormir y vivir en esos lugares. Lo que sí tienes que demostrar si eres extranjero es que tienes $1,200 de remuneración mensual que te paga la empresa extranjera, o 15,000 anuales, y con eso te dicen, ok, usted tiene derecho para la visa nómada, que también tiene un costo, $460, y una de las personas a las que le han propuesto que tenga esta visa nómada es el cantante Sebastián Yatra. Recordemos que hace algunos meses él tuiteó de que le encantaba Cuenca y le gustaría vivir en el Ecuador, y el propio ministro Emil Sonsen le dijo, bueno, aplica la visa nómada y te vienes a hacer tus canciones aquí en nuestro país. Muy bien por esta iniciativa que fomenta el turismo, sobre todo en nuestro Ecuador. Hacemos una pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos, Independiente del Valle viajó a Argentina para la final de la Copa Sudamericana 2022. Ya le tenemos los detalles de este encuentro que se va a realizar próximamente. Ya venimos. De la mañana con 49 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, de aquí Noticias 7, y tenemos en nuestra mesa de trabajo la presencia del titular del MIES, Esteban Bernal, a quien le saludamos en esta mañana. Señor ministro, ¿cómo está? Bienvenido a Ecuador TV. Buenos días, Verónica, gracias por la invitación y siempre un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Coméntenos acerca de este foro que se va a desarrollar próximamente en la ciudad de Cuenca, en el cual se van a dar a conocer algunas políticas que se van a trabajar con algunas representaciones de varios países latinoamericanos para el tema del desarrollo social. Coméntenos, por favor, Así de qué es. se trata. Mire, lo importante, hay que tener un punto de partida. Este 14º Foro de Desarrollo, Foro Ministerial de Desarrollo de América Latina y el Caribe se lo da por primera ocasión en el Ecuador. Por primera vez el Ecuador es sede, y el anfitrión está en nuestra ciudad de Cuenca, que nos ha permitido acoger a 33 delegaciones. Casi 200 personas nos visitan de América Latina y el Caribe para tratar temas relacionados con la política pública de desarrollo. Este tiene un enfoque distinto, Verónica, entendiendo de que buscamos en este contexto, acorde a los términos del PNUD, del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recalibrar los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS. Y esto nos permitirá, reitero, a 33 delegaciones, 17 de las cuales vienen con su ministro o ministra titular de la cartera, para generar 4 mesas de diálogo. Una de ellas, la de protección social, que la preside justamente el Ecuador, en donde pondremos de manifiesto nuestras políticas públicas y daremos a conocer justamente el enfoque que le ha dado el presidente Lasso a esto, que es la prioridad del gobierno nacional, que es la política social. Economista, y hablando un poco acerca de las similitudes y diferencias que se denotan entre los países que van a participar precisamente en este foro, que sirvan de aprendizaje, ¿cuáles serían relevantes? ¿Hay coincidencias entre los países? Porque estamos hablando de una delegación bastante extensa. Bueno, mire, Verónica, el último foro se lo realizó en enero del 2021 vía Zoom, por lo tanto la expectativa que ha puesto América Latina y las Naciones Unidas en que esto se lo haga, en primer lugar hay que valorar que en el marco de la política social establecida como nunca antes en un gobierno en el Ecuador, ha permitido que el Ecuador sea la sede de este foro internacional. Como usted bien dice, hay similitudes y hay diferencias en cuanto a la política social en América Latina. En unas de ellas nosotros seremos receptores y receptivos de las buenas prácticas, pero también nos permitiremos poner en práctica o poner en el tapete de discusión varios de los proyectos que hemos llevado adelante. Mire usted que la desnutrición crónica infantil para nosotros es transversal. Tenemos que trabajar con países como Perú,
que tuvo una grata experiencia para disminuir la desnutrición crónica infantil. Tenemos, por supuesto, un encuentro bilateral con el país vecino Argentina, en donde en América Latina nos ponemos a encontrar para generar grandes acuerdos que nos permita a futuro cumplir objetivos de desarrollo, pero de manera articulada. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran experiencia con respecto a transferencias monetarias, nos los han hecho saber y han pedido otros países mantener reuniones bilaterales para saber cómo el Ecuador maneja lo relacionado con bonos. Tenemos un sistema de bonos que ha incrementado a casi 70.000 nuevos núcleos familiares para dar cobertura a quienes están en pobreza y pobreza extrema. Por lo tanto, esto, Verónica, permitirá de alguna manera que todos los países de América Latina nos enrumbemos a esa recalibración de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aparte de la mesa de protección social que nosotros damos cobertura, tenemos la mesa de desafíos de institucionalidad social, la mesa de gobernanza en la que participará también el alcalde de Cuenca. También tendremos la mesa de financiamiento para el desarrollo, porque toda la política social no tendría sentido si no tenemos un apoyo económico, pero por sobre todo una sostenibilidad económica. Siempre hemos dicho desde el gobierno del presidente, no habrá política social sin política económica y viceversa. Correcto. Ahora, cuando usted menciona el bono, este abrazo social, es un término que particularmente me gusta mucho, pero ¿qué más hay para los desprotegidos y vulnerables? ¿Cuáles son estas acciones, pero concretas, que se están realizando para mejorar la situación, sobre todo socioeconómica, de las familias ecuatorianas? De acuerdo, Verónica. Mire, lo importante es que nosotros podamos mostrarle a América Latina en este foro a desarrollarse desde el día de mañana, jueves y viernes, 29 y 30, que va a ser en el Centro de Convenciones Mall del Río, en donde tendremos la presencia del presidente de la República para su inauguración mañana a las 10 de la mañana. Pero quiero comentarle, nosotros ahí pondremos de por medio varias de las políticas que han sido ya exitosas en este primer año de gobierno del presidente. La creación y puesta en marcha del Bono Infancia Futuro, para dar cobertura a 37.504 madres gestantes que están buscando disminuir la desnutrición crónica infantil en los niños. Segundo, hemos implementado los llamados ferias del encuentro, y además de ello, la generación de créditos al 1% y hasta 30 años plazo y hasta $5.000 a los sectores rurales para lograr inclusive desprendimiento económico de las mujeres rurales de nuestro país. ¿Eso se está trabajando con Ban Ecuador? No solamente con ellos, con AFIPS también. Con Ban Ecuador entregamos 3 millones, como MIES, solo MIES le estoy mencionando. Y nosotros entregaremos con CONAFIPS 8.900.000 para madres en condiciones de pobreza extrema. Vea usted el pragmatismo de los hechos. Y ahí ponemos en práctica lo que para mí forma parte de un pilar fundamental de nuestra política. Cuando fui gobernador, Verónica, yo entregué conjuntamente con el Ministerio de Agricultura un curso de agricultura en una parroquia pequeña de mi provincia que se llama Victoria del Portete. Y una lideresa de ahí me dijo, gobernador de aquel entonces, no me enseñe a lo que ya sé. Ayúdeme a vender porque se me pudre la papa, se me muere la manzana bajo el árbol. Las ferias del encuentro, que son un ejemplo para plantearlo en América Latina, lo que hace es repotenciar inversión pública para que los pequeños emprendedores, y sobre todo 87% de emprendedoras en nuestros programas, puedan vender y comercializar los productos que a partir del bono de desarrollo humano sacan un crédito. Y el crédito con capacitación genera emprendimiento. Pero no nos hemos quedado hasta ahí. Hemos cerrado el círculo ayudándoles a vender, apoyando para su comercialización, catálogos electrónicos. Hoy tenemos gente que no solo ha salido del bono, sino ha creado fuentes de empleo. Ese es el objetivo cumplido en materia de política social. Ahora, para cambiar de tema, ministro, y haciendo referencia a uno de los casos más polémicos, el de femicidio en nuestro país, ¿qué se activa como ayuda para los niños que quedan huérfanos, para esos jóvenes que quedan sin su madre y a veces sin su padre también, porque el 73% de los agresores normalmente tienen una relación sentimental con la víctima, en la mayoría de los casos son su pareja. Entonces estos niños quedan sin su madre y sin su padre. ¿Qué está haciendo el MIES para poder tener una contingencia en este sentido? Así es, Verónica. Nosotros generamos una cobertura inmediata. Por cierto, ayer se puso en vigente la mesa nuevamente, se reactivó la mesa para la erradicación de la violencia de género a través de derechos humanos, en la cual formamos parte, informamos varias de las acciones. Una fundamental. Nosotros hemos puesto en práctica el decreto ejecutivo que fue firmado por el presidente el 8 de marzo de este año, que dista mucho del anterior que tenía vigencia, porque ahora
nosotros damos cobertura, por ejemplo, para el bono de femicidio, con la sola investigación previa. Antes se requería sentencia ejecutoriada, por lo tanto, nosotros damos cobertura para aquel niño que quede en orfandad de manera inmediata. Hay parámetros para cuando es un niño, cuando son 2 o para un valor específico de 3 o más. Esa es una acción inmediata de carácter económico, pero también damos cobertura, protección, seguimiento, de manera coordinada, porque nosotros respetamos niveles de competencia y directamente la competencia es de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero se trabaja ahí coordinadamente, como usted manifiesta, con otras instituciones del Estado, para que no sea solamente una parte de la solución al problema, sino que sea una ayuda integral, por ejemplo, hogares de acogida, se me ocurre, o sitios donde los niños puedan sentirse seguros y donde puedan recibir no solamente una ayuda económica, sino también una ayuda psicológica. De acuerdo, pero en el tema de los lugares de acogida es de última instancia. ¿Por qué razón, Verónica? Porque la protección social a la que mencionaba es que el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, busca de manera permanente la reinserción del niño en la familia ampliada. Si pasase lo que usted mencionó, que no está su madre, tampoco su padre, nosotros buscamos la ampliación de la familia. Solo en el caso que las condiciones de aquel sector de la familia, abuelos, tíos, tampoco sean las adecuadas para el niño, vía resolución judicial podemos entrar en un proceso de institucionalización en términos técnicos y acogimiento como lo que usted ha mencionado. Por lo tanto, le damos seguimiento, pero también cobertura y de manera articulada, por ejemplo, temas educativos, Ministerio de Educación, temas de protección directo en el tema de acompañamiento psicológico, psicosocial, en coordinación con los derechos humanos. Lo bueno del gobierno del presidente Lasso ha sido que los ministerios hoy nos articulamos, no nos desentendemos, derivamos. Si hay competencias que es de educación, pues derivamos y acompañamos hasta que tome cuerpo inmediatamente esta otra institución. Correcto, señor ministro, un trabajo conjunto en ese sentido. Muchísimas gracias por su presencia en esta mañana. Es el economista Esteban Bernal, él es el ministro del MIES, quien estuvo con nosotros aquí en esta mañana para contarnos acerca del desarrollo que se va a realizar en la ciudad de Cuenca, próximamente este foro en el que se van a dar políticas sociales de ayuda a los diversos países que conforman precisamente esta reunión. Y de esta manera nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en Noticias 7. Esperamos que continúen con la señal de Ecuador TV y estaremos compartiendo con ustedes una nueva emisión informativa a las 19 horas en punto con nuestro noticiero estelar. Muy buenos días. Gracias, señor ministro. Buenos días. Gracias.